ya estamos en un nivel doctoral, estamos en un nivel en el que, y en una modalidad virtual en la que tenemos que ir construyendo el conocimiento. Cuando creamos que tenemos dudas o inquietudes que sirvan para el grupo, pregúntenlas por el grupo. Profesor, no puedo subir el archivo porque pesa más de 1 mega. Es una información que deberían preguntarla por el grupo, porque lo más seguro la duda que usted tiene la tiene 10 personas más. Entonces, para que no ¿Te llenen pongo el... cámara o sin cámara? No, sin cámara. Por A ver, favor, me puedo sacar micrófono. ahorita. Ah, el problema es que se subió como Mildred Camacho, no como Gloria. Mildred, por favor, puede cerrar el Mi cámara, micrófono, ya te veo. que yo no ¿Qué tengo opina? acceso porque no estoy ¿Qué como pasa? administrador. Me toca descargar como otro que Mildred, por favor. pues está creado mi correo. So, como le iba indicando, cada una de las preguntas e inquietudes que ustedes crean que puede hacer de manera grupal, la realizan por el grupo de WhatsApp en el que todos nos encontramos. Si alguno no se encuentra dentro del grupo, deben escribir a la universidad. Yo no puedo agregar a ninguno, pues eso ya corresponde a la parte de admisión. Em, Entonces, el curso de Filosofía de las Ciencias tiene como la finalidad de que cada uno de nosotros entendamos los principios básicos sobre cada una de las ciencias que vamos a abordar. En el caso de nosotros, pues todos estamos dentro de la parte educativa, con diferentes menciones en nuestro pregrado o maestrías, pero todos al final nos envolvemos o nos movemos dentro de la parte educativa. De allí que cada una de las actividades y acciones que vamos a realizar las vamos a enfocar desde nuestro contexto. Ya para dar inicio al curso es algo fundamental, algo que se denomina el paso del mitos al logos, es decir, el paso del conocimiento ancestral al conocimiento racional. Vale aclarar que el mito no se debe entender como una mentira, como un cuento o como algo que no existe o es un invento de las personas. El mito es una manera que nosotros tenemos para transmitir una información que hemos ido compartiendo de forma cultural. Existen los mitos que nos permiten edificar, como también los mitos que nos permiten destruirnos. Dentro de la parte, cuando se estudia filosofía de la religión, no se centra en estudiar cada una de las religiones para decir esta es verdadera o esta es mentiras, que es lo que hace filosofía de las ciencias. No se preocupa en decir si esta ciencia es verdadera o esta ciencia es falsa, sino que busca la manera de demostrar cuáles son los principios para que un saber sea identificado como ciencia. Eso es lo que hace la filosofía de la ciencia. Viendo la parte del mito, cuando nosotros vemos filosofía de la religión dentro del pregrado de filosofía, por más que uno lo haya estudiado en un centro educativo religioso, no nos centramos a decir que mi religión es la verdadera y las otras son las falsas, sino que vemos cuáles son las características que encierran a un culto determinado para ser considerado como religión. Por eso es que algunos son entendidos como religión, otros como sectas y demás. ¿Por qué? Porque existen unas ciertas características que se deben llenar para entender. De manera general, el mito lo comparten todas las religiones. ¿Qué sería el mito? El mito es el libro por medio del cual se sustenta la creencia religiosa. Por eso, dentro de lo que nosotros estudiamos y de lo que entendemos en la parte de filosofía, tanto la Biblia como el Corán tienen el mismo valor, o el mito de la creación de las culturas ancestrales de América Latina o de cualquier otro lugar del mundo. ¿Por qué? Porque es una característica que comparte todos los constructos religiosos. Y otra cuestión es el rito, es decir, cómo se actualiza por medio de cultos, de acciones, dependiendo de cada uno de los cultos. Y eso es lo que pasa en el mundo griego, que es donde se da el origen de la filosofía. Existía la mitología griega, que es muy conocida por cada uno de nosotros, ¿sí? Atenea, Poseidón, Heracles, que nosotros lo conocemos como Hércules, son personajes que han trascendido dentro de la mitología, pero en el mundo griego ellos eran sus dioses verdaderos. Esa era su verdadera religión. Y eso es lo que pasa en ese mundo, que todo se mueve en eso. ¿Quién es el origen de las cosas? El dios. Si estamos en Atenas, es Atenea nuestra diosa. Si vivimos cerca del Monte Olimpo, allí está Zeus, que es el que gobierna todo. Si vivimos en las costas, lo más seguro, Poseidón es el dios que nos va a regir y al que le vamos a rendir cultos. Pero ¿qué pasa? En Asia Menor, ¿sí? En las costas donde se da mayor comercio para la época, el siglo séptimo antes de Cristo, ocurre un pensador o nace un pensador que dice, no, pero el origen de todas las cosas no tiene que ser siempre los dioses. Y empieza a preguntarse cuál es el argén o principio fundamental de la realidad. Y ese pensador se llama Tales de Mileto.
vive a mediados del siglo séptimo antes de Cristo, y él dice, perdón, del siglo sexto antes de Cristo, y él dice que el principio de o el principio de todo lo que existe es el agua. ¿Qué pasa? En filosofía no nos interesa tanto las respuestas. El mundo en el que vivimos se preocupa por las respuestas. Por eso nosotros, si utilizamos la inteligencia artificial, le hacemos una pregunta y ¿qué nos interesa a nosotros? La respuesta que da. No nos interesa más nada, no nos interesa cómo formulamos la pregunta, no nos interesa qué trascendencia tiene esa pregunta, a dónde vamos a llegar con esa pregunta que estamos planteando, sino nos interesa es la respuesta. Tan así que cuando nuestros padres nos regañan o nosotros regañamos a nuestros hijos, le hacemos una pregunta, ¿usted por qué hizo eso? De manera genérica. ¿Qué es lo que queremos saber? Que me dé la respuesta. ¿Por qué pasó eso? Más no formulamos una pregunta en la que tenga bastante sentido. ¿Usted por qué el día de hoy fue y golpeó a su compañero sabiendo que eso no se debe hacer? Deme una respuesta. Formulo una pregunta diferente, voy a tener una respuesta de mayor sentido. Pero como nos interesan son las respuestas rápidas, por eso existen videos de 10 segundos, de 15, de 20, o libros que ya nos los resumen en 15 minutos y perdemos ese gusto de preguntarnos, de imaginar y de disfrutar. En el mundo griego, la pregunta, o ese primer filósofo, y dentro de filosofía, la pregunta no es la respuesta no es importante, lo que nos importa es formular una buena pregunta. Y él dijo, o qué hacen estos primeros filósofos, formular la pregunta más grande que sea de hecho durante la historia. ¿Cuál es el principio de todas las cosas? Y allí comienza a desarrollarse la capacidad racional, dejando ese mito de que los dioses son el origen de todo y empezamos a buscarlo en el logos, en la razón de ser, en la profundidad del pensamiento y empieza a decir que la respuesta es el agua. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Qué respuesta más sencilla? Ay, qué respuesta tan sin sentido. Pero luego él argumenta y nos llega por medio de los filósofos que lo citan su argumentación. Dice que el agua es el principio de la vida. ¿Por qué? Porque todos debemos consumir líquidos para poder vivir. Sin agua no podemos vivir. Tan así que ahora está la moda de tomar cierta cantidad de litros de agua para mantener la piel joven y demás. Y eso es algo que ya viene desde antiguo, que es algo natural. Cuando comemos una fruta, vemos que es jugosa y también es agua. Cuando le damos un golpe a un árbol o a una planta, también bota algo acuoso. Lo que va pensando o lo que va reflexionando y razonando es la respuesta y nos dice que el agua todo tiene. Y llega a la conclusión de que tanto animales como plantas el principio de todas las cosas, o el de la vida, el origen de las plantas y de los seres, perdón, de los animales y de los seres humanos, es por medio del semen que existe la vida. ¿Y eso qué es? Es algo también líquido. Por tanto, su respuesta no es irracional, él la argumenta. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar siempre en nuestro pensamiento. Formular una buena pregunta, dar una respuesta, pero que esa respuesta tenga raciocinio, que tenga la capacidad de reflexionar sobre las cosas que se van desarrollando para poder lograr lo que es el pensamiento que todos y cada uno de nosotros vamos a desarrollar durante este curso. ¿Qué es importante? Dentro de la filosofía hay unos elementos o unas características que aparecen que son irrenunciables, que es las dicotomías o problemas que se van planteando dentro de la filosofía. La primera gran dicotomía que se plantea es el problema. En filosofía utilizamos mucho las expresiones problema, no porque los creamos, sino porque es la manera de enfrentar dos realidades. ¿Sí? Un problema es cuando la gente quiere plantear dos realidades y son totalmente contrapuestas. Nosotros lo hemos entendido de esa manera. Y se plantea como primera gran dicotomía la definición de physis y de nomoi, es decir, explorando la naturaleza y lo socialmente construido. La physis es lo natural, es lo que viene por medio del entorno que nos rodea, mientras el nomoi es la construcción artificial que hacemos cada uno de nosotros. Las leyes son una construcción artificial, no es algo que viene en la naturaleza, mientras que las leyes de la gravedad es algo que nosotros buscamos la manera de darle una respuesta a algo que existe dentro de nuestro entorno. De allí que la física se refiere a la naturaleza, lo inherente y natural en el mundo, es decir, los planetas, cómo funcionan, eso es la parte de la física. Cuando Tales de Mileto dice que el principio de todas las cosas es el agua, nos está dando una respuesta de la física. ¿Por qué? Porque viene desde los elementos naturales que nos rodean. Luego está el nomoi,
que denota lo convencional, socialmente construido y determinado por el contexto humano. Ahora, actualmente, y por eso tenemos esa imagen allí, existen diferentes campañas que van unas a favor y otras en contra de constructos que nosotros tenemos. ¿Sí? Nosotros tenemos la concepción de que el aborto es positivo y lo luchamos y lo marcamos. Tenemos la concepción de que el aborto es negativo y marchamos y luchamos por lo que eso no sea. Y así vamos creando nuestras construcciones. Somos de diferentes países o vivimos en diferentes países cada uno de nosotros y tenemos una construcción social que aunque se engloba todo en los derechos humanos, siempre nuestras leyes buscan la manera de hacerlos respetar, pero también que el Estado tenga un control sobre la persona. Buscamos dar derechos, pero de una vez también buscamos la manera de cómo limitar ciertas características. Esas son construcciones que nosotros vamos realizando, que es contrario totalmente a lo que es la parte de la física. Existe una relación entre el físico y el nomoi. Ambos conceptos son cruciales para entender la filosofía griega y su impacto en la realidad occidental. Sin estos principios, si no aclaramos esto y no tenemos esto claro, de allí que para los que ya estuvieron de la sección A, que este es su segundo encuentro, y la sección C, que este es su primer encuentro, estamos recapitulándolo para poder que nos quede claro de que dentro de la filosofía y la manera de pensar, si no entendemos qué filósofo o qué corriente se encuentra en la parte de la física y cuál en la parte del nomoi, va a ser complicado entender el pensamiento de la filosofía. ¿Por qué? Porque son cosas esenciales y básicas sobre las que nosotros vamos a ir construyendo. De allí que la primera estrategia para ambas secciones sea una línea de tiempo. Cambian la finalidad de cada una de ellas, pero, o la estructura de cada una de ellas, pero al final tiene la misma finalidad, que es que seamos capaces de identificar los filósofos dentro de cada una de estas opciones que tienen dentro del desarrollo. Tenemos Sócrates y él nos da una perspectiva sobre la physis y el nomoi. Primero, el cuestionamiento de las normas establecidas. Sócrates definió las creencias convencionales para fomentar el pensamiento crítico. Sócrates es muy conocido por la mayéutica, el parir las ideas. El constructivismo es hijo de Sócrates, aunque ahora en la actualidad queramos darle un nuevo autor y una nueva manera de pensarlo. Es lo mismo que ya se pensó a mediados del siglo IV antes de Cristo. Y es ese cuestionamiento que él dice, las ideas preestablecidas para un pensamiento crítico. De allí que su pensamiento se encierra más que todo, ya no en la parte de la física o mentales de Mileto, sino en el nomoi. La promoción del autoconocimiento, abogó por el autoconocimiento como pilar fundamental del desarrollo personal y moral. En el mundo griego es importante entender que la moral o la manera de desarrollarse el ciudadano, que es la ciudadanía, su desarrollo dentro de la polis, debe ir marcado por la parte personal, como yo me desarrollo, y por la parte moral, es decir, cómo me comporto dentro de la sociedad. Eso es fundamental en esa estructuración. El enfoque ético se encuentra basado en la búsqueda de la verdad. Se centra en la búsqueda constante de la verdad en lugar de aceptar dogmas. Y eso es algo que hace la filosofía. Una filosofía vendida a un dogma no es filosofía, es una teología o una espiritualidad o una autoayuda. Mientras que la filosofía real es la que no se casa bajo ningún pensamiento, que por lo menos no hay la filosofía xenofóbica. ¿Por qué? Porque la xenofobia es un dogma. Y ese dogma no lo compartimos, primero porque no debería ser de manera por dignidad humana y mucho menos por unas reflexiones filosóficas centradas en ese aspecto. El cuarto es el desafío de las convenciones sociales. Criticó las normas sociales que limitaban la comprensión y el crecimiento individual. El individuo tiene que crecer, tiene que desarrollarse. El individuo no debe estar marcado bajo un mismo estándar, que es lo que hacen las ideas de las masas, sino que el individuo debe desarrollarse, debe pensar, debe reflexionar y luego poner todo lo que sabe al servicio de la sociedad en la que se encuentra. Quinto, la comprensión de la naturaleza humana como base para la moralidad. Sócrates creía que entender la naturaleza humana era esencial para la moralidad auténtica. Luego, cuando se realiza la Declaración Universal de los Derechos Humanos, luego de la Segunda Guerra Mundial, eso es lo que se hace. O sea, 2200 años después fue que, ay, sí, la moralidad, el ser humano, la naturaleza humana es lo importante y no la manera que tengamos de pensar. Siempre el mundo, debe de ir rápido al desarrollo de respetar a las personas, siempre va bastante atrasado en esto. Lo importante es que algún día llegamos a las cuestiones. Segundo gran pensador es Platón y la famosa teoría de las ideas. Me imagino que ya muchos en pregrado o
maestría los que se fueron por el lado de la educación, netamente, hemos visto estas ideas o esta manera de pensar de los filósofos que estamos transmitiendo hoy. Primero, la distinción de entre mundos. Platón establece una distinción entre el mundo sensible, que es la fisis, y el mundo de las ideas, que es el nomoi. Hay un error de transcripción. ¿Qué es la importancia de lo ideal? Resaltar que lo ideal va sobre la materia, enfatiza la superioridad de las ideas. Él dice que existen dos mundos. El mundo de las ideas, que es donde está todo el conocimiento, la realidad, lo que nosotros realmente somos, y está el mundo sensible, que es en el que vivimos, que somos una sombra. Todo lo que vemos, la silla, la mesa, cualquier cosa que ustedes tengan al frente de ustedes es una sombra. Imaginémoslo de manera más moderna. Imaginemos que tenemos nuestro computador y tenemos un proyector, un video beam, sí, algo que proyecta la imagen de la computadora. Al realizarlo, el mundo sensible sería esa sombra que estamos viendo al frente. En el cine sería la pantalla del cine, sería eso. Y lo que es realmente la idea como tal es lo que se encuentra en el computador o en el elemento que hace que eso se proyecte. Y así es como él planteaba que existía el mundo. Si no lo entendemos de esa manera, podemos ir a las religiones. El cristianismo es heredera de eso, un mundo de las ideas, que es donde todos aspiramos, o donde aspiran las personas que están en la religión, donde está el Dios y todo es pleno, y la vida terrenal que es de pecado, de sufrimiento, en el que nos vamos purificando para poder llegar a eso. Eso San Agustín es lo que realiza para dar la estructuración de manera general de lo que es el cristianismo. Entonces, ese mundo de las ideas hace que haya una ruptura entre lo físico o la parte física y la parte cultural o de costumbres. Y eso es lo que realiza Platón en esta estructuración. Hay una influencia de la ética. La dualidad platónica influye en la ética, promoviendo valores ideales por encima de los tangibles. Ve, lo ideal, hay valores ideales. ¿Cuáles son los valores ideales? La justicia. Por eso es que definir la justicia es muy complicado, porque es un valor ideal. Y así todos los valores ideales van a ir siempre hacia un principio que muchas veces no cumplimos. Realmente justicia es darle a cada quien lo que le corresponde según su esfuerzo y dedicación. Eso es lo que es ser justo. Si yo trabajo mucho, gano mucho. Si yo estudio mucho, tengo posibilidades de progresar mucho. Pero si trabajo poco y voy ahí viviendo de lo que otra persona me puede dar, pues no debería ni progresar mucho ni desarrollarme mucho. ¿Por qué? Porque no sería ese punto justo. Y lo último, el impacto en la política. La teoría de las ideas también tiene un fuerte impacto en la teoría política, enfatizando las ideas del bien o del mal. Es algo que siempre se va marcando. Y Aristóteles viene a realizar como su pensamiento en todo momento una síntesis entre estos dos principios. ¿Y cuál es la propuesta que realiza? Sugiere que la naturaleza y las convenciones sociales pueden convivir armoniosamente, actualmente o armónicamente. Actualmente es algo que nosotros realizamos. Hay leyes que protegen el medio ambiente. ¿Por qué? Porque necesitamos que todo vaya dentro del punto de vista de una armonía para poder coexistir. Segundo, la coexistencia de naturaleza y convenciones. A diferencia de Platón, Aristóteles defiende que ambas realidades deben ser consideradas en la vida social. Tercero, importancia de la experiencia empírica. El enfoque de Aristóteles en la ética resalta la necesidad de la experiencia y de observación de un mundo que comprende. Muchas veces queremos entender el mundo sin ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Queremos hablar de lo que está pasando en Israel, en la Franja de Gaza, y no conocemos qué es lo que se está dando allí y cuáles son los intereses. Y nos podemos posicionar de uno u otro lado sin entender el contexto. Pero eso es necesario, ver la realidad y compararlo con los principios y las ideas que cada uno de nosotros vamos manejando. Cuarto, enfoque práctico en ética y política. Su perspectiva práctica propone que la ética y la política deben estar basadas en la realidad cotidiana de las personas. Aquí va un poco en contra de lo de Platón, de que es algo ideal, sino que nosotros vamos construyendo poco a poco nuestra ética, nuestros valores, nuestros principios, nuestra forma de ver el mundo, porque yo puedo agarrar un manual, que es lo que pasa con los libros de autoayuda, dar una serie de ideas y lo más seguro, yo no vivo nada de esas perspectivas, sino que mi mundo es diferente y perdemos muchas veces esa posibilidad de la riqueza que viene dada por vivir las experiencias e ir construyendo nuestra manera de cambiar el mundo. Algo que es importante es el conocimiento. ¿Por qué? Porque la filosofía de la ciencia se encarga o de estudia los conocimientos, las conclusiones generales a las que llegamos. En el mundo griego, y eso lo mantenemos ahora en la actualidad, existen tres formas de conocimiento: la doxa, la episteme y la tecne. En cuanto a la doxa, es la opinión, es el conocimiento vulgar, el conocimiento imperfecto.
Ojo, esto no significa de que sea mentiras lo que se trabaja. La opinión nosotros la tenemos y si no tenemos estudios, pues vamos heredando conocimientos culturales y los vamos transmitiendo a nuestros hijos. No hay que hacer las cosas mal porque el que hace las cosas mal le va mal. No hay ninguna sustento, ni un estudio, ni unas entrevistas, ni unas encuestas que me ratifiquen esa información. Pero por medio de la opinión, de la observación y de lo que vamos compartiendo, hemos llegado a esa conclusión sin necesidad de tener un estudio por atrás. Pero, ¿qué pasa? No es el conocimiento como tal que nos va a dar la ciencia, sino es un conocimiento del pueblo que nos vamos transmitiendo, que por lo general se transforma en cultura. Dice Parménides, que uno de los filósofos antiguos, es la apariencia, las ilusiones y los engaños. ¿Por qué? Porque si yo sufro, soy daltónico, lo más seguro para mí un color es diferente al que es en la realidad. La opinión es así, puede ser que lo que yo pienso no sea realmente lo que está ocurriendo. Y Platón habla que el mundo de la opinión es el conocimiento sensible, el que puede engañarnos o acercarnos. ¿Por qué? Porque los sentidos y mi manera preconcebida de ver el mundo me puede afectar en dar una perspectiva. Pero luego tenemos el episteme, el conocimiento justificado como verdad. Es el objeto del saber, es lo que nosotros estamos estudiando, por eso estamos haciendo el doctorado. Por eso hemos tenido maestrías, por eso hemos hecho nuestro pregrado, para poder desarrollar el conocimiento científico, para poder pensar y ver la reflexión del mundo que me rodea y poderlo transformar para mejor. Se logra comprender empíricamente y racionalmente, es decir, la ciencia necesita tanto lo que observo como la parte racional. Por eso cuando vayan ustedes a formular su tesis, no es que ustedes llegaron e inventaron algo de la nada, sino tienen que hacer un marco teórico, utilizar una metodología, ver una realidad y analizarla y luego proponer algo nuevo que nos permita mejorar esa realidad. Y Platón plantea que es el mundo de la ciencia, el mundo inteligible, el mundo ideal, donde el conocimiento se encuentra como tal. Entonces es importante tener eso claro de que eso es lo que aquí es donde nosotros nos estamos centrando cuando realizamos nuestros estudios. Y por último tenemos la técnica, que es la técnica. Muchas veces vemos que el conocimiento técnico, que yo soy un maestro de obra y trabajo de mecánico, de cualquier cosa, dice, ay, ¿por qué cobran tanto si ellos no tienen ni estudio? Pero tienen un conocimiento que es muy valioso, que es el que nos ha hecho el progreso. Más que la parte de la ciencia que nos ayuda a progresar en cuanto a constructos inmensos, la técnica nos ha permitido ir construyendo poco a poco el conocimiento. Una rueda en la prehistoria, cuando se construye la primera rueda, es un avance de la técnica, no del conocimiento científico. ¿Por qué? Porque es una necesidad que teníamos y la vamos dándole satisfacción. ¿En qué consiste la técnica? Es la aplicación deliberada de la inteligencia, y esto lo dice Platón, a alguna parte del mundo que proporciona cierto dominio sobre la tiche, que es o la tique, que es el destino o la fortuna. Por lo menos, el río, el cauce del río es algo que nos viene dado por el destino o por la fortuna. Si tenemos un cauce que pasa cerca de nuestro pueblo, genial, porque tenemos cómo alimentarnos, tenemos agua, pero también puede ser algo nefasto si hay una crecida y destruye nuestra aldea, imaginándonos en el momento en el que no teníamos tanto. Pero ¿qué podemos nosotros hacer? Desviar el cauce, y eso es la técnica. Yo desvío el cauce para que pase por el medio de mi sembradío y sea mayor, la tierra tenga mayor riqueza para poder sembrar o cultivar o demás. Y nos dice Aristóteles, es el arte de ser productivo, acompañado de la razón verdadera, es el saber hacer. Las personas que están en la parte técnica es el saber hacer, cómo arreglamos algo que ya la ciencia hizo, pero que tiene una falla, por lo menos un motor a combustión o a vapor o como lo queramos ver, es algo hecho por la ciencia, porque necesitamos unas variables, unas fórmulas y lo realizamos, pero no es algo que sea eh, infinito que nunca se vaya a acabar, sino que tiene sus problemas y el saber hacer nos permite mejorarlo. Por eso a veces nosotros no pagamos por lo que nos hacen, sino por el conocimiento que tiene esa persona de darle un golpe en el lugar exacto para que eso vuelva a funcionar. Entonces es importante tanto la opinión como la episteme, como la tecne, dentro del conocimiento en la antigüedad y que actualmente nosotros hemos ido heredando. Contra la filosofía moderna, el origen de la filosofía moderna surge como respuesta a la filosofía medieval y escolástica. Sí, es la parte que se llama oscurantismo, donde no hubo ciencia y demás, y es la parte que tiene mayor riqueza porque se crearon las universidades, la parte medieval donde los métodos trascendieron
solo que pues fue muy marcado por la parte religiosa y es importante aclarar. Siempre decimos que la parte medieval va relacionada con la Inquisición y la Inquisición realmente fuerte y dura comienza luego de 1492 y eso ya es la parte moderna, es en la parte moderna. Entonces a veces hemos maltratado un periodo de nuestra historia que es muy rico. El Renacimiento y el ser humano se convierte en el centro del universo filosófico. En la parte medieval, sí, el Dios era el centro de todo lo que No, existía. vale. Luego nosotros colocamos al hombre como el centro de toda existencia con el Renacimiento, Leonardo da Vinci, todos los grandes pensadores de ese tiempo, Maquiavelo en la parte política, grandes reyes y autoridades. El cuestionamiento de la autoridad, surge la necesidad de cuestionar la autoridad de la Iglesia, ya que no podemos decir que todas las cosas deben ser por medio de la parte religiosa. Se da el racionalismo y el empirismo, que son fundamentales para el desarrollo del pensamiento moderno, para actualizar el pensamiento argumentativo. ¿Qué es el racionalismo? El racionalismo hereda las consignas de Platón, de que todo viene por medio ya de preconcebido, y el empirismo viene a ser de la parte de la experiencia. Dice el empirismo que somos una tabula rasa, es decir, un pizarrón en blanco, un papel en blanco, y lo vamos escribiendo. Si ahora en la actualidad lo analizamos, no somos ni uno ni somos lo otro. Venimos con cosas aprendidas y vamos desarrollando conocimientos en otras áreas. De allí que es importante que en ese segundo momento evaluativo, sea el video, sea según nos haya correspondido, o el compromiso del ensayo, verlo así, ni uno ni otro es totalmente verdadero. Nosotros necesitamos de ambas cosas y debemos realizarlo. Que en mi caso yo sea más racional que empirista, genial. Que en el caso de ustedes sean más empiristas que racionales, genial. Pero al final siempre vamos a necesitar de ambas cosas, porque si no, no tuviésemos tantas cosas en nuestras casas. Si yo realmente fuese una persona solamente racional, pues no necesitaría una mesa y demás. ¿Por qué? Pues porque eso es algo empírico, algo que me marca. Y si yo fuese solamente empírico, pues no estuviese estudiando o desarrollando o pensando qué voy a hacer el día de mañana, sino que espero que Lávate las viene y manos, lo mami. voy, y lo voy solventando. Y se Lávate las plantean manos. las preguntas Y te coloco críticas, con ustedes. que No son los quiero ver acá. cuestionamientos sobre la realidad, la existencia y el conocimiento. ¿Existe la realidad? ¿Existe el conocimiento? Y realmente donde nos desenvolvemos es algo que se pueda llamar existencia y así se va desarrollando todo lo que es. Y algo bastante importante que se da en este periodo de la filosofía moderna, ¿qué es lo que tienen que realizar ustedes? Nosotros habilitamos, todos los docentes habilitamos la plataforma. Tenemos diferentes formas de habilitarla. Unos habilitan los tres encuentros en un mismo momento y otros lo van habilitando poco a poco. Entonces, en mi caso, yo tengo dos secciones. En la misma aula tengo dos secciones. Está la sección A, que comenzamos hace alrededor de 15 días, y tengo la sección C, que está iniciando el día de hoy con su primer encuentro sincrónico. Veo las dudas que todos tienen porque me escriben y yo trato en lo posible de irles dando respuesta. Eh, es en cómo subir las actividades o demás. Ustedes tuvieron una inducción, o eso es lo que yo tengo entendido, y allí les explicaron cómo funcionaba la plataforma. Igual la Profe, plataforma no es muy complicado, lo que ustedes tienen que entrar e irla haciendo. Por lo menos, hay unos que están en el grupo, los que están en el grupo conmigo desde hace más de 15 días son la sección A. Los que ya me han hecho preguntas, yo me presenté en el grupo, les expliqué cómo iban a ser los encuentros y demás. Allá hay un mensaje. Y está el segundo grupo, que sería el C, que todavía yo no lo he escrito porque esperaba terminar el primer encuentro y el día lunes, como hice con la sección A, enviarles un mensaje explicando cada uno de las formas de cómo funciona. Perfecto. Ahora siguiendo con el tema que nos compete, estábamos en el énfasis en el método científico. El método científico es algo que la modernidad nos enseña. ¿Por qué? Porque no podemos hacer conocimiento de forma empírica solamente, porque a veces podemos hacer saltos. Cuando nosotros no nos planificamos, podemos empezar hablando de blanco y terminamos contando que los semáforos no funcionan, cuando no organizamos una estructura. Siempre es así en nuestra vida. Entonces, el método científico viene a darnos en la parte de las ciencias un orden y una estructura. Por lo menos tenemos la parte cuantitativa y la parte cualitativa. Se marca bastante, es decir, el positivismo de que los números nos dicen wow. la verdad y los otros, los que pensamos que solamente el hablar, el compartir es lo que nos dice, nos da que es la parte Ahorita tengo otra cualitativa. clase. El racionalismo. El gran exponente del racionalismo es René Descartes. Él dice,
Cogito ergo sum, pienso, luego existo. Es una frase que nosotros hemos visto y lo más seguro nos las han repetido en muchas cosas. Ahora actualmente dicen siento y luego existo. Son variaciones de esa frase que él nos plantea. René Descartes y el racionalismo es considerado, o se considera el padre del racionalismo. ¿Por qué? Porque es la primera persona que argumenta bajo esto. Y su enfoque sistemático redefine la filosofía moderna. ¿Por qué? Porque recordemos que veníamos de la parte medieval, donde Dios era el centro de todas las cosas, y ahora en la parte moderna empiezan a colocar al hombre, la razón, el pensar como el centro. ¿Sí? Se llama del paso del teocentrismo al antropocentrismo, es algo cultural. Él viene a plantearnos algo que se llama la duda metódica, es decir, yo dudo de las cosas para poder entender si existen o no existen. Existe un camino hacia la certeza, donde la duda se convierte en una herramienta para el conocimiento. Ojo, una cosa es que yo utilice la duda como método y otro que yo quiera dudar hasta de las cosas que ya tienen las evidencias y sabemos que existen y nosotros seguimos dudando porque somos solamente por llevar la contraria. Y él viene a tener un impacto en la matemática y en la ciencia. Su enfoque analítico ha sido fundamental en el pensamiento crítico. Él es de los que plantea de que existen argumentos desde las matemáticas, es decir, existen cosas que la razón, que es la parte de la deducción, es decir, cuando yo voy de lo general a lo particular, y las matemáticas son así. Por eso él se apoya en eso y luego en la parte moderna vamos a tener lo que se llama el positivismo, que solamente los números son los que valen. Pero él no lo utiliza de esa manera radical como nosotros pensamos, sino que él dice, la ciencia, la matemática nos permite seguir un método estructurado, porque para sumar necesitamos utilizar siempre la misma fórmula. Para restar, para sacar una raíz cuadrada, siempre tenemos una manera de actuar. Y eso es lo que él quiere con esta manera de pensarlo, el racionalismo. Nuestra capacidad mental la podemos organizar para poder producir ideas. Él tiene una obra muy famosa que es las Meditaciones Metafísicas, donde establece la base de su filosofía y el método de la duda. Si alguno quiere profundizar un poco más de la obra directamente de él, puede utilizar Meditaciones Metafísicas. Tiene otros libros, pero en este él centra realmente cómo desarrolla su método. El conocimiento verdadero y la razón. Descartes argumenta que el verdadero conocimiento proviene de la razón y no de los sentidos. Recordamos lo que le decía anteriormente, el empirismo que nos dice todo viene de los sentidos es lo que le ocurre. Cuando hablamos de Platón, Platón llega a decir que lo mejor que le puede pasar al hombre es morir, porque si muere más rápido evoluciona y va dejando los sentidos que lo van engañando y puede llegar a la parte ideal. O sea, a veces llegamos en el pensamiento a ser muy radicales y eso es algo que lo hemos visto a lo largo de la historia. El modelo de conocimiento establece un modelo que prioriza la razón como vía principal para alcanzar el conocimiento. Y eso es algo importante. La manera que tienen los racionalistas, y de allí su nombre, es la razón. Todo lo que no entra en la razón, para ellos no tiene existencia o no tiene el mayor sentido que hay. ¿Por qué? Porque a veces cuando vamos a ciertas corrientes, cuando yo le digo que la filosofía nació para romper dogmas, tanto religiosos, políticos y de creencia, a veces ciertas personas o ciertas ideas también se han ido convirtiendo en eso. Luego tenemos su gran frase que es el cogito o cogito ergo sum, pienso luego existo, que es una conclusión a su sistema. Si yo pienso es porque existo. El día que yo deje de pensar, acaba mi existencia. Y ahí es una gran pregunta que nos podemos hacer todos nosotros. ¿Yo pienso o vivo automáticamente? Hacemos un ejercicio rápido. Hoy nos levantamos. ¿Qué hicimos? Me imagino que lo mismo de todos los días. Nos levantamos, agarramos el teléfono, apagamos nuestra alarma, fuimos al baño, nos cepillamos, nos vayamos, hacemos lo que hacemos, desayunamos y salimos. Hemos pensado, nos damos cuenta si colocaron un nuevo negocio al lado de nuestra casa, si por la vía que yo paso todos los días para ir a trabajar hay una nueva instalación, hay un arreglo, hubo un cambio. Muy pocas veces nos damos cuenta. A veces pensamos que solamente ir a nuestro trabajo, cumplir con nuestra labor es existir. O eso sería así, es existir, es vivir, es solamente pasar el rato. Pero realmente lo que es el sentido de la vida es con que yo piense. Y en esto sí estoy muy de acuerdo con lo que él dice. Si yo todos los días no pienso porque hago las cosas o no me doy cuenta de que hay algo nuevo, no vivo una nueva experiencia, pasa de que por más de que yo razone, resuelva problemas en mi empresa o en el lugar donde yo trabajo, al final no estoy existiendo porque no estoy pensando. Y es algo que es más que todo un llamado a la reflexión actualmente. Muy pocas veces nosotros reflexionamos o pensamos sobre cosas en este sentido. Y se da un contraste con el empirismo. El racionalismo de Descartes se opone al empirismo que valora la experiencia directa. Ahorita
Viendo el empirismo, que lo propone, es de la escuela inglesa, sí, el empirismo se centra más que todo en la parte de Inglaterra, tiene entre su máximo exponente a John Locke. Él postula que el conocimiento proviene de la experiencia sensorial, es decir, de los sentidos. Dice mi abuela, nadie aprende en cabeza ajena, ¿sí? Todos aprendemos por medio de nuestras experiencias. Sin yo necesidad de haberme tirado de un edificio de 10 pisos, yo sé que si alguien se va a lanzar de esa altura, se va a hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque yo cuando un día fui caminando y no vi un escalón y me caí. Un escalón, no sé de cuántos centímetros serán, 25 o 30 centímetros, y me golpeé. Y ya mi cerebro crea esa experiencia de que si yo me caigo de una altura, por muy pequeña que sea, me voy a hacer daño. Y por eso, sin yo haberme lanzado nunca de un décimo piso, sé que si yo me lanzo de un décimo piso, me va a pasar algo catastrófico. ¿Por qué? Porque me caí un día desde un espacio más pequeño y tuve un golpe fuerte. Y eso es la experiencia que nosotros vamos aprendiendo. Por eso ellos dicen la tabula rasa. Es decir, nosotros venimos con nuestro cerebro en blanco. Y nosotros, por cada una de las experiencias, sean de gusto, a algunos nos gusta la cebolla, a otros no les gusta la cebolla. Cómo sabemos si nos gusta o no nos gusta? En el momento en el que la probamos. Alguien que dice, ay, a mí no me gusta la cebolla y ni siquiera la sabe identificar porque nunca la ha visto, es algo que es preconcebido, es decir, es algo cultural, mientras que la experiencia a mí me dice que yo dije toda mi vida que no me gustaba las cosas de mar y ahora en el lugar donde vivo es de costa y todos los días hay un plato que tiene y me doy cuenta de que sí me gustan las cosas. ¿Por qué? Yo estaba cerrado, pues porque yo soy de sierra y ahora que estoy viviendo en costa, me doy cuenta de que sí me gustan esas cosas, que son agradables, que tienen un buen sabor. Y así vamos nosotros todo el tiempo en nuestra vida. Vamos, cuando nos damos la oportunidad, vamos imprimiendo nuevos conocimientos. ¿Cuál es el desafío al racionalismo? O le planteo un desafío al racionalismo que es su enfoque lo desafía al centrarse el conocimiento en la experiencia. ¿Qué pasa? Si yo solamente me quedo con el conocimiento de la experiencia, también me empobrezco, porque hay cosas que ya pensaron filósofos, eruditos, científicos, y yo tengo que leerlos, tengo que pensarlos para no yo llegar y decir, esto que yo estoy creando hoy es algo nuevo. Nadie nunca había pensado lo que yo pensé. Claro que sí, lo que pasa es que soy perezoso y no he leído autores anteriores. Por eso es que es importante mantener un equilibrio en ambas cosas, y es algo que en el ensayo o en el video, dependiendo del caso, deberíamos dejar claro. Las ideas introduce las ideas simples como datos sensoriales y las ideas complejas como la combinación de esto. Esto lo podemos ver en nuestra vida. Tenemos ideas simples, por lo menos. Si coloco el dedo cerca del fuego, me quemo y me va a arder, me va a doler y me va a salir una fritena o una pollita y me va a doler. ¿Qué es mi idea compleja? De que todo lo que sea caliente me va a crear el mismo problema. Si yo escucho una moto, que es una idea simple, pero luego me entero de que los que van en las motos me pueden robar, automáticamente todo el ruido de una moto me va a colocar en alerta. Una idea simple se transforma en algo complejo, algo anecdótico se convierte en cosas que imprimen mucho sentido en nosotros. La influencia de la ciencia moderna, sí, en esta parte se va más que todo a la observación y la experiencia impacta en el método científico. Actualmente, nuestro método, ustedes que van a realizar la tesis, se va a centrar en observar qué es el planteamiento del problema, qué es lo que yo veo en ese contexto y luego lo voy a acercar a la parte por medio del segundo capítulo, que es la parte teórica, y luego yo voy a dar ese nuevo conocimiento. Si me centro solo en la experiencia, lo más seguro mi nuevo método no va a tener, o teoría, ¿sí? Dependiendo de lo que queramos hacer, no va a tener trascendencia, pero si lo centro en la experiencia y en el conocimiento, va a ir trascendiendo. Y él nos plantea los derechos naturales y el contrato social. ¿Por qué? Porque a Luke se le considera el liberalismo político